Mente sana en cuerpo sano, en busca de la plenitud. Con la doctora Laura Molina, transmitiendo desde Ciudad México a través de Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Buenas noches a todos. Damos por iniciada nuestra reunión de esta semana de Humanímicos Anónimos, pandemias infectando a humanos sin control. Agradezco a todas las pandemias por su asistencia y reconozco su esfuerzo por mantenerse sobrios de infectar a humanos. Dense un aplauso. El día de hoy vamos a dar la bienvenida a un nuevo integrante. Adelante, preséntate por favor. Queremos escuchar tu historia. Hola, mi nombre es Virus de SARS-CoV-2, pero me conocen como la enfermedad del COVID-19 y soy humanímico. Hola, COVID. Todo comenzó en Wuhan, China. Al inicio solo comía murciélagos y otros pequeños animales, hasta que un día por error infecté a un humano y ya no pude detenerme. Desde entonces todo se ha salido de control y no puedo parar. En un año más o menos he infectado a 211 millones de personas y más de 4 millones de ellas murieron por mi culpa. Sí, te entiendo. Me presento. Soy la gripe asiática. Yo también vengo de China. Y, como las otras, que se pueden poner complicadas. Y más en nuestros tiempos por la globalización. Yo también me convertí en pandemia. En un periodo de un año me esparcí por todo el mundo. Y no me enorgullece decirlo, pero maté a 1 millón de personas. Pero desde hace 64 años no he infectado a una sola persona. Estoy sobria. ¿Gripe asiática? ¿Entonces también eres de la familia de los coronavirus? No, yo soy de origen aviar. Yo sí doy gripa, aunque nuestros síntomas se parecen. Pero la que sí es de mi familia es la gripe española. ¿Española? Entonces, ¿tú no empezaste en China? Es muy complicado. Todo empezó en Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial y comencé a infectar humanos sin parar por todo el mundo hasta que toqué fondo. Ya había matado al 5% de la población mundial, cerca de 100 millones de personas. Afortunadamente pude parar y puedo decir que llevo más de 100 años sobrio y no he infectado a un solo ser humano desde entonces. ¿Y entonces, por qué te dicen española? Porque España era el único país que hablaba de mi adicción en ese entonces. Los otros países se avergonzaban tanto de mí que ocultaron toda la información. Qué padre tener un poco de privacidad, no como en mi caso, que toda mi información está expuesta en redes. Ay, ustedes los jóvenes en su sociedad globalizada, quejándose de toda la información que poseen. Si en mis tiempos hubiera habido acceso a las redes, a la salud, a la higiene, a las vacunas, entonces no hubieran muerto los más de 3 millones de personas que infecté únicamente en México. Entonces, ¿tú vienes de Latinoamérica? No importa, yo soy universal. He estado en este planeta por más de 10.000 años, desde antes que los humanos aparecieran. Soy la viruela y la última vez que fui
pandemia fue en 1520 en Latinoamérica. Los españoles me llevaron al nuevo continente y como ellos tenía ansias de conquistar nuevas tierras. ¿Y cuándo te detuviste? La última vez que infecté a alguien era el año de 1977 y fui erradicada gracias a las campañas de vacunación. Gracias a la vacuna estoy sobrio desde hace 44 años. ¿Campañas de vacunación? ¿Como ahora? Entonces, ¿todavía tengo esperanza de parar? No, eso no depende de las vacunas, ni de ti. Depende de la voluntad de Dios. Las pandemias somos castigos divinos enviados a los humanos para que se arrepientan de ofender al Altísimo. Silencio, peste negra. Tu ideología religiosa medieval no sirve aquí. Con el paso de los siglos, se ha demostrado que las pandemias somos causa de virus y bacterias. Somos parte del equilibrio ecológico, y si éste se descompensa, nosotros somos propensos a recaer, infectando a los humanos. El 65% de la población de Europa que falleció en los años 1500 murió pensando que yo era un castigo de Dios. Nunca se enteraron que en realidad fueron las ratas y sus pulgas lo que me esparció entre sus calles y sus cuerpos. Que Dios se apiade de ellos. Tú puedes pensar lo que quieras, pero los humanos ahora saben, gracias a la tecnología y los avances científicos en medicina, lo que origina las enfermedades y cómo controlarlas. Pero conmigo no han sabido cómo. Sigo infectando a los humanos indiscriminadamente y no puedo parar. El otro día me descubrí evolucionando en variantes nuevas. Mira, yo soy la primera pandemia registrada en la historia de la humanidad. Me llamaron peste de Justiniano por el rey Justiniano del Imperio Bizantino. Maté al 40% de la población del imperio. Pero cambié y un día dejé de infectar humanos y desde entonces no he tenido la necesidad de volver a hacerlo, porque entendí que mi existencia no debe dañar el equilibrio ecológico. Cada vida cuenta y yo no soy nadie para arrebatarla. Hola amigos, muy buenas tardes. Soy la doctora Laura Molina y les doy la bienvenida a su programa Mente Sana en Cuerpo Sano en Busca de la Plenitud. Un espacio de Radio Pasión US, Seduciendo tus Sentidos, dedicado a la nueva visión de la salud integral. Nuestra transmisión es el miércoles a las 6 de la tarde, se retransmite el lunes a las 10 de la mañana y para los que no puedan escucharnos en estos horarios, tenemos también el canal de YouTube de Radio Pasión US, donde se pueden suscribir para que les lleguen todos los programas que Radio Pasión tiene para todos ustedes y obviamente que puedan compartirlos con las personas que lo necesiten. Pues hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Es un tema que la verdad me rehusaba un poquito en hacer porque ya estaba muy saturada de información y también un poco decepcionada de cómo estaban manejando las cosas. Pero gracias a pues una solicitud que nos hicieron de un compañero de aquí de Radio Pasión de Puertas en Automático, nuestro compañero Carlos Contreras y algunas otras personas, pues también nos dimos cuenta que hay mucha falta de información pues que realmente la gente crea, que tome en cuenta y que sea de utilidad, algo realmente práctico. Entonces, pues nos dimos a la tarea de preparar este tema con mucho cariño para todos ustedes y hoy vamos a hablar de los mitos y realidades del COVID-19 y lo que realmente debemos saber de esta enfermedad. Así que, pues vamos a empezar con este programa
Y empezaremos diciendo que el COVID es un virus que provoca una enfermedad inflamatoria a diferentes niveles en todo el cuerpo humano, sobre todo en el tracto respiratorio, pero no solamente ahí. Con el paso del tiempo hemos visto cómo se han modificado las manifestaciones de la enfermedad a otros lugares. Al principio pues pensábamos que solamente era el tracto respiratorio alto y llegaba a los pulmones y bueno, eso era lo peor que le podía pasar a la persona, ¿no? Pero después nos dimos cuenta que no, que iban cambiando las manifestaciones y los lugares donde afectaban, y ahora podemos ver que prácticamente en todo el cuerpo podemos tener manifestaciones del COVID, y justo eso es lo que pues saca un poquito de balance, porque no se está comportando como se supondría que tendría que comportarse. Pero bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. El virus del COVID-19 forma parte de una familia muy extensa de virus llamada coronavirus, la cual se conoce en la naturaleza desde hace muchísimo tiempo, aunque esta es una nueva variante y es diferente a las ya conocidas. Y bueno, pues la llegada del COVID realmente paralizó al mundo desde su primer reporte que se recibió en la Organización Mundial de la Salud el 31 de diciembre del 2019 en Wuhan, China, con el primer caso. Desde el inicio del brote de este virus SARS-CoV-2 o COVID, se han sugerido diferentes teorías acerca del origen del virus, de las cuales pues llevan a una controversia a la cual no voy a entrar, así que vamos a seguir con lo importante. Vamos a conocer más del virus. Los virus que pertenecen a esta gran familia de coronavirus pueden causar enfermedades que pueden ir desde un resfriado común hasta enfermedades respiratorias graves que culminan entre, pues, a veces consecuencias muy fuertes, incluso hasta la muerte. Los virus más conocidos son el síndrome respiratorio agudo severo, que de ahí viene el nombre de SARS por las siglas, y el síndrome respiratorio del Oriente Medio, que es el MERS-CoV, que también por las siglas es como se denomina. Esos son los más conocidos porque son los más graves. El nuevo coronavirus SARS-CoV-2 causa la enfermedad de COVID-19, que puede generar padecimientos igual, ¿no? Desde leves, moderados o muy graves, y bueno, que se ha extendido a todo lo ancho y lo largo del mundo. Y estos justos son los dos nombres con los que se conoce comúnmente la enfermedad. Es muy interesante saber de dónde vienen los nombres o quién es quien le puso el nombre. Y por qué un nombre y el otro, por qué SARS-CoV-2 y por qué COVID. Bueno, existen varias razones para nombrar de diferente manera a los virus y a la enfermedad que ocasionan. Los virus se nombran en función de su estructura genética o la forma que tienen para facilitar el desarrollo de pruebas de diagnóstico, vacunas, medicamentos y para estudiarlos en especial o en específico. Los virólogos hacen este trabajo y hay un comité internacional de taxonomía de virus que es quien le pone el nombre al virus, al nuevo virus que detectan. Por otra parte, las enfermedades se nombran para facilitar su discusión sobre la prevención, la propagación, la transmisibilidad, la gravedad y el tratamiento. Y en la Organización Mundial de la Salud hay un suborganismo encargado de asignar los nombres a las enfermedades. Entonces, en este caso de la pandemia, el 11 de febrero del 2020, tanto el Comité Internacional de Taxonomía de Virus como la Organización Mundial de la Salud anunciaron el nombre oficial para el virus y la enfermedad que este virus provoca. Entonces, el virus se llama SARS-CoV-2, que es el coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo. Y el nombre de COVID lo anunció la Organización Mundial de la Salud como la enfermedad que provoca este virus.
Entonces, de una forma o de otra forma está bien dicho. ¿Cómo se contagia? El virus del SARS-CoV-2 se transmite de una persona infectada a otra y entra a nuestro cuerpo a través de la mucosa, de la boca, de la nariz y de los ojos. Entonces es a través del aire, a través de las gotitas, se llaman gotitas de flush o gotitas que salen por nuestra boca al estornudar, al hablar, a toser, y que se quedan suspendidas en el ambiente o que se depositan en las superficies y que al tocar o estrechar la mano de una persona enferma y nosotros tocarnos los ojos, la cara o la nariz, la boca, pues obviamente van a entrar en contacto con nuestras mucosas. Entonces esto es muy importante saberlo porque esa es la vía principal de transmisión de la enfermedad. Los grupos más vulnerables de riesgo para contraer COVID-19 son las personas mayores de 60 años, las mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades inmunosupresoras o crónicas, enfermedades cardíacas, enfermedades pulmonares, enfermedades renales, las enfermedades metabólicas, también las enfermedades sanguíneas, la hepatitis, el VIH, todo lo que pueda poner en riesgo de disminución del sistema de defensa del cuerpo, pues obviamente van a ser personas de mayor riesgo. También quienes padecen obesidad y sobrepeso y ya decíamos las enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. En ese tipo de personas es en quien se ha visto que el virus pues hace más daño, tiene mayor estragos. ¿Cuánto tiempo dura este virus en las superficies? Esto es bien importante porque se han hecho muchos estudios en diferentes universidades y estos estudios han detectado que el virus puede quedarse mucho tiempo en lugares lisos y que otras personas pueden llegar y tocarlos y entrar en contacto con ellos, por lo que se recomienda que siempre debe haber una higiene y una desinfección pues permanente y muy acuiciosa para precisamente evitar este contagio. Las pequeñas partículas del virus viajan como aerosoles, o sea, en el aire, en el ambiente, y pueden permanecer varias horas suspendidas en el aire. Aunque, y bueno, por eso es importante usar el cubrebocas, ¿no? Y cuando se depositan en las superficies pueden llegar a quedarse ahí días, de 3 a 4 días, depende de la superficie, si es cartón o si es acero o si es plástico, pueden quedar de varias horas, de 24, 48 horas hasta 3 o 4 días. Y estos son datos estimados que se han hecho en laboratorio, en condiciones controladas. Y bueno, es importante que esta información se pase a la vida cotidiana, ¿no? No estamos en un laboratorio, pero se puede suponer que más o menos tendría ese comportamiento. Por eso es muy importante, como les vuelvo a repetir, que estas superficies estén limpias utilizando desinfectantes a base de alcohol o de cloro. Los síntomas que la enfermedad puede provocar, pues ya decíamos al principio, como son virus de la familia de los coronavirus que provocan enfermedades sobre todo respiratorias, pues así empezaron, ¿sí? Así empezó el virus a causar este tipo de síntomas. Dentro de los síntomas más conocidos son la tos, la fiebre, mareos, mucho cansancio, dificultad para respirar, dolor de garganta, secreción nasal, dolor muscular y la pérdida del sentido del gusto y del olfato. Posteriormente también se notó que había conjuntivitis muy frecuentemente. Y en general hay 3 fases de la enfermedad. La primera fase es la infección temprana, donde empiezan apenas los síntomas a manifestarse. La segunda fase es cuando ya hay un problema pulmonar, donde empieza la replicación viral en el pulmón.
Y la tercera fase es una hiperinflamación sistémica, donde ya el problema se vuelve más grave y hay el virus llega a otros órganos y empieza a haber una afección de muchos órganos al mismo tiempo, y ahí es donde vienen las consecuencias graves y a veces mortales del virus. El periodo de incubación es un poco variable, más o menos entre 5 o 6 días sería la media, pero se puede generalizar en 14 días, más o menos, en el periodo de que empiezan los síntomas y que se incuba ya el virus en el organismo. Entre las personas que desarrollan los síntomas, la mayoría, alrededor de un 80%, puede recuperarse sin necesidad de recibir tratamiento hospitalario, pero hay otro porcentaje importante que son los que sí desarrollan la enfermedad grave y que necesitan el apoyo del oxígeno complementario, porque pueden llegar a un estado crítico y pues son los que necesitan cuidados intensivos. Entre las complicaciones que se puede llevar durante el desarrollo de esta enfermedad es la insuficiencia respiratoria, el síndrome de septicemia y un choque séptico con una tromboembolia y una insuficiencia multiorgánica, que nos va a provocar lesiones en el corazón, en el hígado, en los riñones. Y bueno, si estos órganos dejan de funcionar, pues obviamente ahí el paciente puede perder la batalla. Entonces es muy importante tratar de evitar que el paciente llegue a estos estadios. Les voy a comentar algunos síntomas de diferencia entre... Hay mucha gente que se confunde si los síntomas que tienen son de COVID, de un resfriado, de una alergia y la influenza, ¿no? Que también se puede confundir. Entonces, vamos más o menos a imaginarnos cuando hay fiebre. En el resfriado común no es tan común la fiebre alta. Cuando es alérgico, el problema, tampoco hay fiebre, pero en la influenza y en el COVID-19 la fiebre puede ser de más de 38 grados. Entonces ahí podría haber una diferencia entre si me está dando una gripe normal o es un problema alérgico, o ya podría sospechar de uno de estos virus importantes. El dolor de cuerpo también nos puede hablar mucho, porque en el resfriado común sí hay dolor de cuerpo, pero digamos que es leve. Cuando es un problema alérgico no hay dolor de cuerpo en general, pero ya sea en influenza o en COVID-19, el dolor de cuerpo es muy común y es muy intenso, sobre todo en COVID-19. El agotamiento también. Si es alérgico el problema, el paciente no está agotado. En el resfriado no llega a tanto, se puede estar cansado, pero no agotado. Pero es muy común tanto en influenza como en COVID-19. La tos en un resfriado común puede ser de leve a moderada. Cuando es un problema alérgico, también puede haber una tos de leve a moderada, pero es muy común tanto en el problema del virus de la influenza como en el COVID-19. La tos es uno de los síntomas más importantes. El dolor de pecho en el COVID-19 y en la influenza es un síntoma muy importante, es muy fuerte, muy intenso, muy aparatoso. En el resfriado puede estar presente ocasionalmente, pero no es tan intenso. Y en las alergias, cuando es un problema alérgico, es raro que haya este dolor de pecho, a menos de que sea un problema de asma, y entonces sí, por el broncoespasmo puede haber una sensación de dolor de pecho. Las náuseas, vómito y dolor abdominal, cuando es un problema alérgico, casi nunca se presentan. Es muy raro cuando hay un resfriado común, pero
tanto en influenza como en COVID-19 pueden presentarse y mucho más graves o más claros cuando es COVID-19. La pérdida del olfato y del gusto, cuando hay problema de virus de influenza, no son síntomas comunes, o sea, casi nunca se presenta. Cuando es un problema alérgico puede ser que sí, por la inflamación de los receptores de la nariz, y entonces perciben menos, igual que cuando hay un resfriado. Pero en el virus de COVID-19 ahí sí es muy, muy notorio y es así casi de los síntomas patognomónicos, ¿no? de los más importantes desde el principio. Los escalofríos, tanto en la alergia, por ejemplo, los problemas alérgicos casi nunca se presentan, igual que la fiebre. En el resfriado común pueden presentarse escalofríos, pero son escasos y son muy leves. En el virus de la influenza es muy común que haya escalofríos, y en el COVID-19 también pueden presentarse, aunque no es de los síntomas más importantes. El dolor de garganta en un resfriado común, pues ahí sí es muy común, es muy fácil que se presente este síntoma desde el principio, igual que en el virus de la influenza. Cuando es un problema alérgico es muy raro, no se presenta con tanta frecuencia, y en el COVID-19 a veces. La congestión nasal es rara en el COVID, aunque bueno, sí puede llegar a presentarse, pero digamos que no es el síntoma más importante. Es muy común en el resfriado, es muy común el problema alérgico, y a veces puede llegar a presentarse en la influenza. Entonces, si se dan cuenta, todos estos cuadros, tanto el resfriado común, el problema alérgico, la influenza y el COVID-19, pueden tener signos y síntomas que se comparten, que se parecen, pero siempre es, ¿cómo decirles? Como que llama muchísimo la atención que en el COVID-19 los síntomas son así, se magnifican. Si está cansado, está muy cansado. Si hay dolor de pecho, hay un gran dolor de pecho. Si hay fiebre, es muy alta la fiebre. Entonces, tanto en la influenza como en el COVID-19, sí los pacientes pueden llegar a sospecharlo desde el principio por la gravedad de los síntomas. Ahora, vamos a entrar a un tema muy importante, que son las pruebas diagnósticas. En general, existen dos tipos de pruebas diagnósticas. Una son las pruebas rápidas y otra es la PCR, que ahorita les voy a explicar qué quiere decir. Las pruebas rápidas o pruebas de antígeno detectan a las proteínas con las que están constituidas los virus. Estas proteínas son conocidas como antígenos, por eso se llama prueba de antígeno. La muestra se recoge ya sea de la nariz o de la garganta con un hisopo. Son las famosas pruebas donde te meten un como cepillito hasta dentro de la nariz para sacar la muestra. Y estas pruebas son las más comunes, las más económicas que las otras, que son de PCR, y ofrecen los resultados con mayor rapidez. Por eso la persona puede ir en este momento al laboratorio y en 15 minutos, 20 minutos ya te dan el resultado. Son muy rápidas, pero son no tan precisas. ¿Qué quiere decir? Que aun cuando una prueba salga negativa, no quiere decir que no tengas el virus. Probablemente en ese momento todavía no había la suficiente cantidad de virus circulando para que la prueba saliera positiva, y sin embargo sí lo tienes, ¿no? O días después resulta que sí tenías, porque estos se llaman falsos negativos, ¿no? O sea, sale negativo, pero el resultado es falso, porque en realidad sí lo tienes. Depende de algunas cosas que al ratito les voy a explicar. Estas pruebas funcionan mejor cuando, como les decía, hay una cantidad importante de virus circulando en el cuerpo, y entonces esa cantidad importante lo puede detectar de una mejor manera. Entonces detectan la infección activa, cuando está activo, cuando el virus está en el cuerpo y está infectando a las células.
Para confirmar esta prueba, o sea, imagínense que van al laboratorio, se hacen una prueba, les dicen que sí, salió positiva, pero para poder confirmarlo realmente se realiza la otra prueba, que es la prueba molecular de la reacción en cadena de la polimerasa, que por sus siglas se llama PCR. Esta prueba también se recoge con la muestra de nariz y de garganta con el hisopo. Es mucho más específica, es más precisa porque va a detectar el virus en un amplificador del material genético. Meten el virus en un proceso de biología molecular que hace que estas proteínas del virus y el material genético se pueda multiplicar y entonces se pueda visualizar de mejor manera la presencia del virus en el paciente. Entonces esta prueba es la más precisa, pero tarda más tiempo y obviamente pues es más cara. Entonces es importante aclarar que la sensibilidad y la especificidad de la prueba puede variar de acuerdo al momento en que se tome la muestra con respecto al inicio de los síntomas. Se estima más o menos una sensibilidad de 36% al cuarto día posterior a la exposición, un 62% en el día más o menos, ¿qué les diré? Como al quinto día de la exposición, y posteriormente pues un 80% porque ya el virus está infectando, ¿no? a la mayoría de las células y entonces es más fácil poderlo detectar. Por eso la prueba de PCR no se usa para el inicio, se usa cuando ya están los síntomas francamente en el paciente. Los factores que pueden llevar a un falso negativo es una toma de muestra inadecuada, o sea que no la toman de manera, la recolección es deficiente, y pues también cuando el paciente no deja pasar el tiempo, ¿no? Y se hace una PCR cuando todavía no hay suficiente réplica de virus en el cuerpo. Entonces, ¿cuándo debemos hacernos una prueba de COVID? Todas las personas que presenten síntomas deben de hacerse la prueba del COVID lo más rápido posible, pero la prueba rápida, la del antígeno que les decíamos. Si sale positiva, entonces hacemos la otra prueba, la prueba del PCR, solamente para confirmar. Y eso sí es necesario, porque si tiene todos los síntomas y aparte sale positiva, pues ya como para qué se hacen la otra prueba, ¿no? Mejor empiecen el tratamiento y quédense en casa, ¿no? Como decía la sugerencia. Y también es importante ver qué tan graves son los síntomas, porque a lo mejor no nada más es empezar tratamiento y quedarse en casa, sino acudir a un centro hospitalario para recibir el tratamiento adecuado lo más rápido posible y evitar consecuencias pues terribles, ¿no? Existen otras pruebas que son las pruebas de serología. Estas pruebas detectan o identifican la respuesta inmune del cuerpo contra el huésped, que es el virus del SARS-CoV-2. Todos tenemos células en nuestro cuerpo que nos defienden y son las células del sistema inmune. Y estas células van a producir sustancias que son anticuerpos, que son proteínas esenciales que combaten y tratan de eliminar al virus de nuestro cuerpo. Estas proteínas, estos anticuerpos, son los que van a detectar estas pruebas serológicas. Entonces es una detección de la inmunidad por anticuerpos. El primer anticuerpo o la evidencia serológica que se muestra en la sangre, esta prueba es de sangre, la más temprana, la reacción más temprana es de una inmunoglobulina o un anticuerpo que se llama IgM contra el virus, y estos aparecen más o menos entre la tercera y la cuarta semana del inicio de los síntomas. Y después siguen otros anticuerpos específicos que se llaman IgG.
Entonces, estos anticuerpos no los vamos a detectar al inicio, a los primeros días de haber estado en contacto o del inicio de los síntomas. Entonces, no se hacen estas pruebas, no se recomiendan como un diagnóstico, porque ya se van a detectar y se van a encontrar varias semanas después de la enfermedad. De hecho, muchas veces se utilizan después de que ya terminó la enfermedad, que el paciente ya no tiene síntomas, para estar seguros de que con cuánta inmunidad se quedó, con cuánta protección se quedó después de haber estado en contacto con los virus. Y bueno, últimamente se han estado haciendo estudios de los pacientes que ya tuvieron la enfermedad, para ver si es posible tener un tratamiento con el suero de estos pacientes que ya presentaron el COVID, ¿no? Para ver si pueden ayudar a los pacientes que apenas empiezan con la infección. Esa es como una vertiente, ¿no? del tratamiento. Bueno, vamos a ver ahora qué puede realmente prevenir esta cuestión de la infección del COVID. Hemos estado escuchando en todos los lugares habidos y por haber, en el radio, en la tele, en los comerciales, en todas partes, que lo importante es la distancia, la sana distancia, lavarse las manos, evitar tocar con las manos nuestra cara, nuestra boca, nuestra nariz, evitar estornudar y toser con la boca destapada. Y es importante recalcar que en realidad todo esto sí es la única forma de prevenir el contagiarnos con el virus, porque decíamos hace rato que la forma más importante o la única forma que hasta ahora se conoce de transmisión, pues es así, por la vía aérea, por las gotitas que salen de alguien infectado, de un paciente infectado, al toser, al estornudar, al hablar, y esas gotitas entran a nuestro cuerpo, ya sea por los ojos, por la nariz o por la boca. Entonces, lavarse las manos con agua y jabón o con sanitizantes que contengan alcohol o cloro es una medida altamente efectiva. Evitar tocar con las manos sucias cualquiera de las partes de nuestro cuerpo, específicamente la boca, los ojos y la nariz. En caso de estornudar o toser, taparse la nariz y la boca con la parte interna del antebrazo, lo que han estado llamando como el estornudo de etiqueta, que en realidad, bueno, es un nombre que a lo mejor no está bien indicado, pero lo importante es que se haga consistentemente y la persona con el cubrebocas. O sea, a pesar de que tengamos el cubrebocas puesto, tenemos que estornudar o toser en la parte interna del antebrazo, porque los virus son tan pequeñitos, salen en estas gotitas de flush que les decía hace ratito, con tanta fuerza cuando estornudamos y tosemos, que a pesar del cubrebocas podrían traspasarlo, ¿no? y podrían infectar a la persona que tenemos enfrente. Limpiar y desinfectar todos los objetos que frecuentemente son tocados por otras personas. En este caso estoy pensando, por ejemplo, en la gente que viaja en el metro o que tiene que abrir y cerrar puertas o estar en un taxi, no sé. Tratar de llevar en la bolsa un desinfectante o unas toallitas desinfectantes para limpiarnos las manos o limpiar las superficies que vayamos a tocar. Evitar los lugares con gran afluencia de gente. De verdad no saben cómo ha causado problemas el que la gente haya relajado las medidas de sana distancia y de quedarse en casa, porque eso es lo que no ha permitido que realmente el virus se detenga. Seguimos con contagios, seguimos con enfermedades en personas que se ponen cada vez más grave, precisamente por no hacer caso, ¿no? de estas indicaciones. El uso obligatorio de cubrebocas, más adelantito vamos a ver qué pasa con los cubrebocas que ahora se están permitiendo usar o sugiriendo usar. Y obviamente en caso de presentar síntomas,
pues acudir al médico, ya les decía hace ratito, acudir a un centro hospitalario para que detecten si no hay síntomas de gravedad o de sospecha, y si tienen ya diagnosticado el virus, aunque no tengan síntomas, pero que son positivos, por favor, quédense en casa, porque eso de que pues yo no me siento mal, sí tengo el virus, pero estoy más o menos bien y entonces salgo y convivo y están exponiendo a los demás. A lo mejor ustedes pues ya la libraron, su cuerpo está más o menos defendiéndolos y no la van a pasar tan mal, pero no saben a la persona que está enfrente de ustedes, no saben si tiene su sistema inmunológico bajo o simplemente, aunque tampoco le pase nada grave, están ayudando a promover esta infección y que no termine la pandemia. Entonces, por favor, sean conscientes, y si tienen sospecha incluso de haber estado en contacto con alguien infectado, quédense en casa, háganse la prueba, y aunque no tengan síntomas, ustedes pueden ser portadores del virus de más o menos 14 días. Así que es importante, pues ni modo, tener paciencia y seguir todas las reglas que nos indican. Es muy importante entender por qué el lavado de manos sí funciona. El jabón lo que hace, más bien, primero les explico. El virus tiene una membrana de lípido que lo recubre, y el jabón disuelve esta membrana lipídica y entonces desintegra la defensa del virus y puede morir. Y entonces el virus ya no va a ser capaz de infectar a otras células. Ese es el primer mecanismo. El segundo mecanismo es que cuando lavamos bien las manos con abundante agua y jabón y digamos que frotamos fuerte y por todas partes, estamos garantizando que el jabón llegue a toda la superficie de la piel, a pesar de que la piel puede ser áspera o microscópicamente presentar como arruguitas y huequitos por donde se pudieran esconder los virus. El que frotemos adecuadamente el tiempo que se nos está pidiendo y con abundante agua y jabón, pues eso hace que el virus realmente sea eliminado. Si no tenemos en ese momento agua y jabón, pues les decía hace ratito, los geles antibacteriales que contengan entre 60 y 80% de alcohol funcionan bastante bien y son adecuados. Actualmente se ha visto que mucha gente utiliza cubrebocas de tela, y se ha visto que se han hecho estudios y se han comprobado que este cubrebocas de tela, siempre y cuando contenga de 3 a 4 capas diferentes de tela diferente, puede funcionar bastante bien en la gente digamos que no son personal de salud, que no están directamente en contacto con pacientes sintomáticos. Lo pueden, por ejemplo, usar personas que vayan en la calle, en el metro, en la tienda, en el banco, en el mercado. Y obviamente no solo usar el cubrebocas, sino, decíamos hace rato, lavarse las manos, tener la sana distancia, limpiar las superficies donde van a tocar, que hayan tocado otras personas. Y estos cubrebocas de tela deben de cambiarse todos los días. Deben de lavarse con agua caliente y jabón o con una solución de cloro, enjuagarlos muy bien. Y les decía que deben de tener de 3 a 4 capas de telas diferentes. La capa exterior debe ser de una tela que resista al agua, por ejemplo el poliéster. La segunda capa debe tener un material que actúe como un filtro. Y la tercera capa, la capa interna, que es la que está en contacto con la piel, debe ser de una tela absorbente como el algodón, y debe ajustarse a la cara, no debe de haber huecos entre el cubrebocas y la cara. Los cubrebocas quirúrgicos, que son los desechables, estos se utilizan sobre todo para el personal de salud y personas que sí ya tienen el síntoma de COVID-19.
o los cuidadores de personas con la enfermedad, así como la gente que tiene o que cubre el perfil de ser grupo de alto riesgo, como los adultos mayores o personas que tienen cáncer o alguna enfermedad que baje sus defensas. Cuando se retiren y se vayan a tirar estos cubrebocas, se deben de desechar en una bolsa cerrada o en un bote que tenga tapa para evitar la contaminación. Hay que recordar que, pues sí, desafortunadamente son una gran fuente de contaminación ambiental, todo este desperdicio de cubrebocas, de guantes, etcétera, pero bueno, ahorita, mientras esté la pandemia, pues se tendrá que lidiar con eso después, ¿no? Y solamente los cubrebocas KN95, que son los de un filtro mucho más fuerte, mucho más intenso, pues es para las personas del sector salud que están totalmente en contacto las 24 horas con los pacientes, ¿no? Los que están en urgencias, los que están en unidades de terapia intensiva, que ellos tienen el mayor riesgo. Y pues hay gente que va en la calle normal, que a lo mejor va al mercado, pues no necesita un KN95, porque además, si todas las personas utilizaran un KN95, pues va a llegar un momento en que no haya y las personas del sector salud que realmente lo necesiten, pues va a empezar a haber desabasto, como al inicio, ¿no? Entonces, ahora se ha visto, ya pasado un año, se ha visto que la protección puede ser diferente, que se pueden resolver las necesidades de diferente manera, y bueno, pues ahora se dan estas opciones, ¿no? También para que las personas sean más conscientes. Dentro del tratamiento, solamente decirles que efectivamente los antibióticos no son no son los medicamentos que van a curar el COVID, porque el COVID es un virus y los antibióticos son contra las bacterias, entonces no le van a hacer nada al virus, pero en realidad sí se utilizan en el tratamiento contra el COVID porque la mayoría de los pacientes se sobreinfecta el tejido pulmonar con una neumonía bacteriana. Entonces, si no se les da un antibiótico adecuado, pueden infectarse y tener secuelas y consecuencias y a veces hasta la muerte por una sobreneumonía bacteriana aparte del virus del COVID. Entonces, casi siempre se utilizan, aunque no son específicos para el virus. Ajá. El tratamiento es todavía un tema a discutir porque depende del grupo médico, depende del lugar donde se están probando diferentes protocolos de tratamiento y bueno, ahí habría que revisarlos con detenimiento. No nos va a alcanzar el programa para hablar de esto, pero es importante, pues, primero que tengan un buen diagnóstico a tiempo, oportunamente, que acudan al médico, que sigan las indicaciones y pues darle el mejor tratamiento adecuado al paciente para evitar las consecuencias y las secuelas también. ¿Por qué las secuelas? Porque se ha visto que la mayoría de los pacientes que pasan el COVID y que salen de la enfermedad, afortunadamente, pueden llegar a quedarse con problemas de salud en cierto porcentaje diferente, desde cosas muy leves hasta cosas bastante problemáticas y graves. Por ejemplo, el 44% quedan con un dolor de cabeza continua que se va a ir disminuyendo con el tiempo, el 25% puede tener caída de cabello, el 24% puede presentar todavía dificultad para respirar y cansancio. El cansancio puede llegar hasta estar en un 58% de los pacientes. Los dolores articulares también en un 19%. La anosmia, que quiere decir que no pueden respirar bien. Y la ageusia, que no pueden percibir el gusto de los alimentos, también en un 15%. Hay personas que pueden tener pérdida de la
del sueño, ¿sí? de insomnio, depresión, ansiedad. Entonces hay muchas cosas que pueden quedar después como secuelas del COVID y que pues se ha visto con el paso del tiempo que van mejorando, que pueden recuperarlo, pero ahora sí que con paciencia. Hay varias variantes del COVID. Empezaron pues las más conocidas, ¿no? Las que originalmente se detectaron, la variante del Reino Unido, la variante de Sudáfrica, la variante de Brasil, y bueno, conforme va pasando el tiempo, pues están habiendo diferentes, ¿no? Ahorita pues es la variante Delta la que nos está preocupando, porque puede ser hasta 2 veces más contagiosa que las anteriores variantes. Y bueno, pues también hay mucha gente que está a la expectativa de qué va a pasar con la vacunación. Con las vacunas, pues también es otro tema a discutir, ¿no? Se ha hecho ensayos clínicos para saber qué tan efectivas son las vacunas contra la variante Delta, y uno de los más recientes se publicó en una revista médica de bastante prestigio, y en ese estudio se reportó que las vacunas, tanto la Pfizer como la AstraZeneca, pues parece que tienen una eficacia hasta el 88% y 67% respectivamente después de las 2 dosis. Eso también es muy importante. Si tienen solamente una dosis, el porcentaje es mucho menor, casi la mitad de lo que al final pueden llegar a tener. Entonces, sí es importante que se tengan las 2 dosis, y a pesar de que tengan las 2 dosis, se puede infectar una persona, porque ya decíamos que ninguna vacuna es 100% efectiva. Entonces, a pesar de la vacuna puede haber una infección, a pesar de la vacuna la persona puede ser un transmisor del virus. Entonces no hay que relajar las medidas de sana distancia y de protección, de usar el cubrebocas, de no toser o estornudar, ahora sí que al aire libre, ¿no? Porque sí pueden, a pesar de que tengan la vacuna, pueden infectar e infectarse. Entonces no es totalmente protectora, ¿no? Se ha visto que lo que sí pasa, no en todos los casos, porque también se ha visto que en algunas personas que ya tenían la vacuna se infectan y pueden llegar incluso al hospital en condiciones muy graves, pero la mayoría de las personas que están vacunándose, si es que llegan a infectarse, pues los síntomas son más leves. Ahora, algunas preguntas frecuentes. Dentro de la alimentación, ¿qué tengo que comer si ya tengo o me acaban de diagnosticar el COVID? La alimentación por sí sola no es una cura. Sin embargo, pues una aliada muy importante para mejorar los síntomas asociados a la enfermedad. Lo primero y lo más importante es hidratarse bien. Estar bien hidratados, descansar, alimentarse con comida que nos va a favorecer el que nuestro sistema inmunológico se fortalezca. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que comer? Pues frutas, verduras que contengan vitaminas, la vitamina A, la vitamina B12, la B6, la vitamina C, la vitamina D, el zinc, porque todo eso fortalece nuestro sistema inmunológico. Sobre todo, hay que poner atención en los grupos de tanto adultos mayores como niños pequeños. Todo lo que es comida chatarra, comida que tenga conservadores, comida que tenga muchos azúcares o saborizantes, hay que evitarlas, porque todos ese tipo de alimentos, pues en vez de favorecer nuestro sistema inmunológico y nuestra nutrición, pues va al contrario, ¿sí? Va en detrimento de estos. Entonces, se recomienda consumir por lo menos 5 porciones de frutas y verduras al día que aporten una gran cantidad de vitaminas, minerales y fibra dietética. Los productos integrales, los cereales integrales como la avena, como el centeno, como el arroz integral, las leguminosas, por ejemplo,
el arroz, los frijoles, el garbanzo, todo eso es importante consumirlo. Los frutos secos también, todas las semillas, la semilla de girasol, la semilla de calabaza y los aceites de grasa vegetal como el aceite de oliva. Todos estos tienen efectos benéficos para nuestro organismo. Son ricos en potasio, en magnesio, en ácido fólico, y todo eso es un precursor del óxido nítrico, que es un vasodilatador, y eso puede pues evitar que haya agregación plaquetaria y que haya las famosas trombosis. Entonces es muy recomendado para la salud cardiovascular. Es muy importante, amigos, que todo esto lo vayamos tomando en cuenta y que vayamos haciendo ¿cómo decirles? Como un acto de autoanálisis. ¿Qué tanto somos nosotros responsables con nuestro manejo ante el COVID? Ya hemos visto que lo más recomendable y lo que funciona para la prevención pues es la distancia, es la protección usando el cubreboca, el lavado de manos, el no asistir a lugares donde haya demasiada gente. Todavía no estamos en condiciones para tener este contacto como quisiéramos, ¿no? Como extrañamos. Claro que sí, todos lo extrañamos, pero el virus es una realidad, ahí está. Hay muchísimas muertes, desafortunadamente, mucha gente que ha perdido familia, que bueno, la cuestión está muy, muy difícil, y de nosotros depende que esto mejore. Y así hemos llegado al final de este programa. Espero que haya sido de su interés. Les envío un gran abrazo, sabiendo que hay muchas familias que están atravesando situaciones difíciles en este momento. Agradecemos a Paula Guzmán y a Ricky Gómez la edición y la producción de este espacio, y les pido que busquen el programa en el canal de YouTube de Radio Pasión US y lo compartan con las personas que están a su alrededor, que seguramente también les ayudará. Yo soy la doctora Laura Molina y este es su programa Mente Sana en Cuerpo Sano, en busca de la plenitud. Hasta la próxima semana. Con esto terminamos nuestra sesión de hoy. No te preocupes, COVID. La humanidad siempre ha sabido superar las crisis, aún ante amenazas tan horribles como nosotros las pandemias. Con su esfuerzo y conciencia, pronto podrás alcanzar la sobriedad.